Amigos oyentes y hermanos en Cristo, voy a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 16, y voy a leer los primeros 13 versículos. La palabra de Dios dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, es decir, trabajar la tierra, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor añada la bendición que tanto necesitamos sobre su palabra. Ahora, en el capítulo 15, hoy vamos a hablar sobre el mayordomo infiel. En el capítulo 15, el Señor Jesús dirigió un mensaje a los publicanos y pecadores. En este capítulo 16, la parábola fue para sus discípulos y sus críticos siempre presentes, los fariseos. La última parte del capítulo es sin duda una severa advertencia a ellos. La parábola que comentaremos hoy constituye una exhortación a los discípulos del Señor a procurar la fidelidad en la administración de los bienes materiales que les son confiados por su Señor. Podemos agrupar las enseñanzas que nos presenta el Señor en esta parábola alrededor de 3 de las principales frases que pronunció el Señor. Primero, da cuenta de tu mayordomía. Segundo, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y tercero, ningún siervo puede servir a dos señores. Ahora veamos el primer pensamiento. Da cuenta de tu mayordomía. Los discípulos en sus días y nosotros ahora somos responsables a Dios por la vida que nos ha confiado el Señor. Yo estaba leyendo en una revista europea, hace muchos años que leí esto, una revista en español,
que en un salón evangélico viejo se leía la siguiente muy sugestiva leyenda, que decía así: un Dios, un momento, una eternidad. Un Dios que te ve, un momento que te escapa, una eternidad que te espera. Un Dios a quien no has hecho caso, un momento que no has aprovechado y una eternidad para la cual no estás preparado. En segundo lugar, en la frase los hijos de este siglo, el Señor se refiere a los incrédulos, a los inconversos en general, pero también es una velada referencia a la sagacidad de sus oyentes fariseos que eran conocidos por su avaricia. Cristo no sanciona la acción del mayordomo infiel. Lo que él dijo es que para sus semejantes, es decir, ante los ojos de los inconversos, este era un hombre muy astuto, muy sagaz, hombre que sabía aprovechar bien sus oportunidades. El Señor lamenta que los discípulos no mostrasen la misma sagacidad en el empleo de las riquezas espirituales que Dios les había encomendado. Digo, más bien, nos ha encomendado a todos los que somos de Él. Y en tercer lugar, en la última frase, el Señor resume toda la enseñanza de la parábola. ¿Cuál es el factor dominante en la vida? ¿El amor a Dios o el amor de sí mismo? Porque la frase que se lee en este pensamiento, ningún siervo puede servir a dos señores. O amará al uno y aquí es el amor a sí mismo, más que nada. Yo quiero que consideremos un poco más con amplitud dos pensamientos. Al maestro, vamos a ver primero, y en segundo lugar, la parábola. Dijo también a sus discípulos, así empieza, ¿no? Estas enseñanzas acerca del empleo justo y correcto del dinero o bien, digamos, de los bienes materiales que Dios nos da, podemos extender esto a abarcar toda la vida que Dios nos da con todas las oportunidades y responsabilidades que el Señor nos confía. Pero digo yo, ¿por qué a sus discípulos esta enseñanza? Es que a través de los siglos, muchos de los que han prometido tanto en la iglesia, en la asamblea y en el servicio del Señor, han hecho naufragio de sus vidas en estos escollos, el amor a las riquezas. Primero, si hay en aquel que profesa ser discípulo de Cristo un elevado aprecio por el dinero, demuestra que su Señor no es Señor en su vida, que existe la avaricia en su corazón. Este tema del capítulo 16 es muy extraño, a mi parecer, en los labios de aquel. Escuche bien, estoy hablando del Señor cuando digo aquel, y es muy extraño en sus labios, en él, cuyo gozo y deleite fue siempre el de revelar y hablar de las riquezas espirituales del Padre, pero que fue un tema necesario aún entre aquellos que habían dejado todo para seguirle. Y era necesario este tema porque se demuestra en la posterior actitud y hechos de uno de ellos, Judas Iscariote. La avaricia lo llevó a vender a su maestro.
es que se puede apreciar en gran parte la espiritualidad de sus discípulos por el lugar que dan a las cosas materiales en sus vidas. Cuando las cosas materiales ocupan un lugar secundario y el Señor es el primero, uno se da cuenta de que es una vida espiritual. En segundo lugar, el mensaje fue dirigido a los discípulos, pero el Espíritu de Dios registra el hecho de que oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, dice el versículo 14. La reacción a sus enseñanzas revelan el verdadero estado de sus corazones. Ahora, examinando la parábola en sí y su interpretación, queda bien en claro que el Señor había resuelto tender la plomada de valores eternos sobre las cosas materiales de esta vida, por las cuales tanto se afanan los hombres. Hablando de esto, en primer lugar, hablando de la parábola, no sabemos si la acusación contra el mayordomo era cierta o falsa, pero pronto mostró que no era un hombre íntegro el mayordomo. No supo mantenerse en su posición de mayordomo, sino que procuró hacer provisión para el futuro en una forma incorrecta, injusta. Cuando el dueño de la vida, escúcheme bien, amigo oyente, escúcheme bien, hermano en Cristo, cuando el dueño de nuestras vidas dice, da cuenta de tu mayordomía, ¿quién se va a resistir a eso? Como dice el himno que cantamos, tendremos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Hermanos y amigos, el llamado puede llegar antes de lo que estamos esperando. A veces nos enfrascamos en proyectos, en planes, en cosechar, en sembrar, en cosechar, en ganar. Estamos tan enfrascados pensando que la muerte está distante, pensando que todavía no es nuestro tiempo de irnos. Sin embargo, puede el Señor decir hoy a mi vida, da cuenta de tu mayordomía. En segundo lugar, la manera en que el mayordomo afrontó la situación demostró su verdadero carácter. No podía cavar este hombre, no podía trabajar la tierra, pero podía trabajar a aquellos que trabajaban la tierra. Tenía vergüenza de mendigar, pero no tenía vergüenza de robar. Y procedió enseguida a consumar un fraude para estafar a su señor o amo. El plan y su ejecución ya no necesitan interpretación. En el verso 8, léalo bien, no se refiere al Señor Jesús como quien alababa al mayordomo infiel. Era su propio amo el que le alababa. Su amo que parece haber sido igual que su mayordomo. En el resto de este versículo tenemos el comentario de Cristo acerca del hecho de aquel hombre, limitándose a decir que esto era un ejemplo del espíritu que impulsa a los hombres inconversos, que los denominan los hijos de este siglo. Tienen su todo aquí y no miran más allá de las fronteras de este mundo. Lamenta el Señor que sus discípulos no demuestren la misma perspicacia con respecto a las verdaderas riquezas. Mientras los hijos de este siglo gastan y ellos mismos se gastan sus vidas para adelantar sus cosas. Los hijos de este siglo vivimos y nos movemos como si
tremendas verdades que el Señor revela acerca del infierno y la eterna perdición fuesen una historieta escrita para el entretenimiento de las almas piadosas. Cuidado. Hay más importancia, es más importante darle más importancia a las cosas eternas. En cuarto lugar, en el versículo 9, es el de más difícil interpretación a mi juicio. Es el versículo más difícil de interpretar de toda la parábola. Pero si tenemos presente que la lección principal de la misma es la necesidad de fidelidad en el ejercicio de nuestra mayordomía, entenderemos que es una exhortación a invertir nuestras vidas y especialmente nuestros bienes materiales en valores espirituales. Hacer ese canje. Dios desea que el discípulo gaste su dinero para ayudar en la evangelización del mundo, a fin de que cuando pasemos a la presencia del Señor, hayan muchos allí, porque nosotros les hemos ayudado al conocimiento del camino de la salvación. A saber, le hemos ayudado a llegar a Cristo. En quinto lugar, en el verso 10, la frase lo muy poco se refiere a cosas materiales y lo más se refiere a cosas espirituales. El discípulo que es fiel en cosas materiales demuestra que está más bien anclado al Señor Jesús, que la relación entre su alma y su Dios está bien. En sexto lugar, en el versículo 13, el Señor traza en líneas indelebles las fronteras de la lealtad. Si Dios ocupa el lugar que le corresponde, le serviremos. Si no, entonces el mundo y sus cosas, y aquí el énfasis es sobre las posesiones materiales, el mundo y sus cosas, las posesiones materiales serán los señores en nuestras vidas, si Dios no ocupa el lugar que le corresponde. El Señor Jesús no admite afectos divididos entre sus discípulos. Tenemos que hacer una elección y darle al Señor el primer lugar que le corresponde en nuestras vidas y que las cosas terrenales y materiales ocupen un lugar secundario.